Combates intensos. Desde Estados Unidos calculan las pérdidas de Kiev en su contraofensiva. El ejército ucraniano ha perdido más de 70.000 hombres desde el inicio de la contraofensiva, declaró el exoficial de inteligencia militar estadounidense Scott Ritter. Desde Rusia afirman que dicho contraataque no logró sus objetivos y solo provocaron pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. ¿Cómo creen que murieron unos 71.000 militares ucranianos en solo 3 meses de combates? ¿Escaramuzas ligeras? ¿Enfrentamientos ocasionales? ¿Bombardeos? No, fueron eliminados en combates intensos, declaró Scott Ritter a Jeff Norman en una entrevista que le hizo en su canal de YouTube. Como especificó Ritter, en tales batallas ambas partes utilizan un gran número de proyectiles. Allí se libran duras batallas, pero Ucrania no las está ganando, concluyó. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia calcularon que Ucrania sufrió más de 800 bajas militares en las últimas 24 horas. El presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la contraofensiva ucraniana fue un fracaso y solo produjo pérdidas que ascienden a 71.500 efectivos ucranianos. En sus palabras, un total de 543 tanques y 18.000 vehículos blindados de distintas clases de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos durante la operación militar especial rusa. La contraofensiva de Ucrania comenzó el 4 de junio en las regiones del sur de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye. El 9 de junio, el presidente ruso subrayó que las Fuerzas Armadas ucranianas no consiguieron sus objetivos en ningún momento gracias al valor de los militares rusos, la calidad de equipos, especialmente modernos, y a la correcta organización del ejército. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Los drones Lancet actualizados cambian las reglas de combate en Ucrania. Las fuerzas rusas utilizan drones Lancet en la zona del conflicto para asestar golpes contra diversos objetivos como obuses, sistemas de defensa antiaérea, lanzacohetes múltiples, puestos de mando y observación así como lugares de concentración de tropas. El Lancet ruso es uno de los drones explosivos más eficaces, subraya el periódico Forbes. Hasta ahora, este modelo, que pesa solo 11 kilogramos, no podía recorrer más de 40 kilómetros, en este caso las principales instalaciones militares y los aviones de combate ucranianos estarían fuera del alcance de estas municiones merodeadoras, indica el medio. No obstante, su nueva modificación es capaz de alcanzar objetivos a una larga distancia, lo que supone una amenaza para las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ataque al MiG en Dolgintsevo podría ser el debut en combate del nuevo Lancet. Más preocupante es el hecho de que un segundo dron observará el ataque desde arriba, lo que indica que las defensas antiaéreas ucranianas de la base estaban inactivas o no funcionaban, precisa el medio. El Lancet, operando a una distancia de unos 80 kilómetros, puede amenazar no solo a los cazas de Dolgintsevo, sino a cualquier avión de combate ucraniano que utilice las bases de reserva. Para reducir el riesgo, las fuerzas aéreas ucranianas tendrán que desconcentrar sus bases aéreas, trasladar sus aeronaves más al norte y reforzar la defensa antiaérea, concluye el medio. Previamente, el dron Lancet consiguió alcanzar al MiG-29 en el aeródromo ucraniano a una distancia total de más de 80 kilómetros desde el punto de lanzamiento del vehículo, detrás de las posiciones defensivas rusas. Los drones rusos Lancet, junto con varios otros tipos de drones, se utilizan ampliamente en la zona de la operación militar especial rusa.
Hungría se niega a repatriar a los jóvenes ucranianos obligados a cumplir el servicio militar. Budapest no entregará a Kiev a los ciudadanos ucranianos obligados a cumplir el servicio militar, declaró el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Hungría no cumplirá con la solicitud del gobierno ucraniano en otoño, y no devolveremos a nadie a Ucrania por la fuerza, afirmó Orbán al dirigirse al Parlamento húngaro el primer día de la sesión de otoño. Las Fuerzas Armadas al servicio de Kiev sufren una escasez de personal tras meses de una infructuosa contraofensiva que, según cálculos de la defensa rusa, causó la muerte de 40.000 soldados ucranianos. Los militares de Ucrania se dan cuenta de que prolongar los combates 1 o 2 años más supondrá una grave carga para los limitados recursos humanos de Ucrania. La defensa rusa constata el fracaso de la contraofensiva ucraniana que se encuentra estancada ante las férreas defensas rusas atrincheradas a lo largo del campo de batalla. El diario Financial Times publicó un detallado análisis enumerando las fallas del bando ucraniano, que provocaron lo que califican de magros resultados en el campo de batalla para Kiev durante el verano boreal. De acuerdo con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, las tropas ucranianas perdieron más de 66.000 efectivos y 7.600 equipos militares desde el inicio de su contraofensiva. Rusia lanzó una operación militar especial en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Un video de defensa muestra con vida a un almirante ruso que Ucrania daba por muerto. El almirante Viktor Sokolov, comandante de la flota rusa del Mar Negro al que Ucrania daba por muerto tras su reciente ataque a un cuartel general en Sebastopol, compareció en una reunión de altos cargos del Ministerio de Defensa, según un video difundido por el organismo castrense. La reunión se desarrolló en Moscú y estuvo presidida por el titular de defensa, Sergei Shoigu. El pasado 22 de septiembre, Ucrania atacó con misiles de crucero el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de Crimea. Posteriormente, el Comando de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania publicó en redes sociales que en el bombardeo murieron 34 oficiales rusos, incluido el comandante de la flota del Mar Negro. Los drones ucranianos intentan atacar periódicamente Sebastopol, la base principal de la flota del Mar Negro, así como otras instalaciones de la península de Crimea. Han sido atacados el cuartel general ruso de la flota del Mar Negro en la ciudad, instalaciones energéticas y aeródromos militares. La mayoría de los drones fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea.